Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nosotros somos del grupo de octavo semestre de ingeniería en el Centro Educativo Grupo Sedlar. En el podcast pasado, nuestros compañeros nos dejaron una serie de preguntas, ya que el podcast de hoy nos basaremos un poco en lo que es los principios de la aerodinámica y un poco de la historia de la aerodinámica. Empezando con la primera pregunta que me lo hizo mi compañero Sergio Ismael, que es ¿en qué años o en qué siglos fueron lo que donde se comenzaron los principios de la aerodinámica? Lo cual sería en el siglo XIX, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, gracias a los hermanos Wright y al, digamos, científico inglés Lewin. ¿Cómo ves, Kellen? No, pues muy buena pregunta de nuestro compañero Sergio Ismael. La verdad es que sí, estos principios de la aerodinámica han sido algo que nos ha evolucionado mucho en nuestras épocas y comenzaremos con nuestra segunda pregunta, que nos la hizo nuestro compañero Antonio Chávez, que dice, ¿cuál fue el primer auto con principios aerodinámicos? También muy buena pregunta. Bueno, nos pusimos a investigar y nos basamos en un ingeniero llamado Camille Jenatzy, que fue un ingeniero belga, que su padre era como constructor de caucho, bueno, con caucho construía los neumáticos, se puede decir. Este ingeniero belga, otro dato muy importante de él es que fue el primero en arrasar los primeros 100 kilómetros por hora con un vehículo fabricado eléctrico. O sea, él fue de los creadores de los vehículos eléctricos que en ese tiempo se explotaba muy fuerte. No, algo bastante interesante. No sé si te das cuenta la forma que tiene este vehículo. La verdad, tienen la forma muy particular de bala. Otro dato muy interesante es que en 1914 Alfa Romeo sacó un vehículo que lo llamó la Bomba. Este carro, la verdad, para mí me recuerda mucho ahora sí, al autobús del Bob Esponja. No sé cómo tú ves. Igualito, ¿no? ¿Sí está igual? Igualito, igualito. Sí, es que, bueno, lo que yo estaba leyendo en ese tiempo es de que esos vehículos como que los hacían con esa forma para que como circulara como el aire, ¿no? Hacia alrededor y no tuviera como que un choque directo contra lo que fuera una placa, pues como, sería como más o menos como una placa, eh, ¿cómo se podría decir? Como, como un auto diseñado en forma de gota de agua, ¿no? Principalmente. Ajá, sí, pero lo que yo me refiero es como que no fuera el golpe directo contra el vehículo del aire, o presente del fluido del aire, y así el fluido fuera circulando hacia alrededor y pudiera tener lo que se puede decir los primeros principios aerodinámicos. Ok. Bueno, otra pregunta que me hizo mi compañero, pues Jonathan, me hizo la pregunta de cuál fue el primer vehículo en utilizar, digamos, alerones en su diseño, lo cual es el Rumplet Traufetwin, ya que fue diseñado por el ingeniero de Viena, un ingeniero de Viena, que es Edmund Rumplet, lo cual este carro fue básicamente sometido a una prueba, la cual ya varios tendremos un poco de conocimiento, que es el túnel de viento. No sé cómo ves el diseño de este vehículo, la verdad se me hace algo muy adelantado a su época, ya que si te das cuenta, digamos, los alerones básicamente son sus guardafangos, son unos pequeños trozos de lámina y los focos, digamos, están adheridos a la lámina, pues. Y la verdad es que, o sea, está chido ese tema porque si nos ponemos a lo que es la actualidad y antes, los alerones los ocupaban con un principal motivo, ¿no? Se suponía que los alerones les ayudaban en muchos principios aerodinámicos al vehículo a mantenerse sobre el suelo, no como ahora esas basuras de los Urus que les ponen sus alerones todos viejos y ni siquiera jalan y no manches, son unas porquerías la neta lo que hacemos en estas épocas, a comparación de lo que antes sí tenía un principio aerodinámico y pues la verdad es que sí funcionaba, no como ahora. Y qué bueno que hablas del túnel de viento porque fue una de las últimas preguntas que nos hicieron, pero ya que hablaste de eso la voy a recorrer. Mucho me pregunta un compañero llamado un Argüelles, Isaac Argüelles, nos dice que qué es el túnel de viento. Está muy buena esa pregunta y me puse a investigar y me di cuenta que el túnel de viento se supone que la parte central, lo que es la parte del túnel,
es lo que es la forma del vehículo y todo alrededor, lo que se supone que es lo que está fuera del túnel, en un túnel real, la estructura, las piedras, el cerro, todo eso vendría siendo el aire. O sea, no sé si me doy a explicar. El aire es como que pega al principio, a la parte delantera del vehículo y recorre por todas las orillas y toda la parte de arriba y por abajo y forma ese túnel que es la parte central del vehículo. Y si te das cuenta, o sea, es muy chido, ¿no? Porque antes ocupaban lo que eran los parabrisas como derechos, hiciera como Totalmente que un cuadrado. golpe, como una resistencia, ¿no? Que hacía el aire y detenía mucho el vehículo. Y es donde me di cuenta que por qué hacían la forma como el parabrisas así muy hacia atrás y las líneas y una forma como, no como la gota de agua que decíamos, pero pues sí unas líneas muy curveadas para que fluyera muy, muy bien lo que es el viento sobre el vehículo. Otro dato curioso, déjame decirte, ah, tomando todavía en cuenta este vehículo, es que anteriormente los vehículos casi básicamente eran hechos en una sola pieza de lámina, ya que los faros, los espejos, sí, los faros, todo lo que es faro, iba incorporado a la misma lámina. Y eso daba un efecto con el túnel de viento que se viera dónde está pasando prácticamente el aire. Otra pregunta que me hizo mi compañero, Antonio, es que el ingeniero húngaro que diseñó los dirigibles Sterling, que mencionara yo cuál es uno de sus diseños más emblemáticos, digamos. Uno de los diseños más emblemáticos fue el de 1933, que fue el antecesor del Bocho, que fue el Tetra 500, del Tetra B570, y otro que sería el Mercedes-Benz 200 de 1933, ya que este diseñador, astrohúngaro, después de la guerra se dedicó a diseñar coches aerodinámicos más pensados para el ahorro de combustible. No, hombre, y qué chulada. Porque mira, otro tema que también va es de qué vehículo todavía está construido con los principios aerodinámicos. Esta pregunta nos la hizo nuestro amigo el gran Chess, que nos dice, ¿qué carro está construido todavía con los principios aerodinámicos y sigue en producción? Y qué bueno que hablas del Tetra, porque el Tetra viene siendo uno como de los antecedentes de nuestro más querido y qué chulada carro, el Porsche 911. Ese carro hasta la fecha es una belleza y viene construido con la forma de lo que viene siendo el Tetra, el principio de los principales carros hechos por Harai y de nuestro gran amigo también, el inigualable y el más poderoso, el, El el Bocho. Bochito, el Bochito, ese mero, el escarabajo, es una belleza ese carro. Y esa pregunta se responde a que el 911 es el único carro que aún sigue en producción y viene desde los principios o viene diseñado con los principales principios aerodinámicos de estos vehículos. Ya si te das cuenta, pues todos conocemos el Bochito. El Bochito pues, tiene una forma muy peculiar, que todo redondito, bonito. Entonces, la Un forma huevito y la forma en que corta el aire y todo, pues es una chulada. Otra pregunta que me hizo mi compañero César fue, ¿qué pasó después de la posguerra? Digamos, en la Primera Guerra Mundial. Aquí, básicamente, en los años 40, se implementaron, Estados Unidos empezó a diseñar carros muy grandes, espaciosos y muy confortables. Básicamente tenemos unos datos que serían, no sé, el Chevrolet Bel Air del 55, tenemos lo que es los Impalas, que son autos muy grandes, con motores V8 y digamos que su coeficiente aerodinámico era pues algo exagerado, o sea, generaba mucha resistencia, porque básicamente eran unas lanchas, esas cosas. pesados, carnal, pesadísimos esos vehículos. Sí, no, hombre, también, de ahí empieza la generación de los poderosos, americanos, que serían los muscle cars. Como un ejemplo sería el Chevrolet Challenger, el Mustang, el Camaro, el GTE, el GTO, del Pontiac, varios poderosos americanos con V8 que básicamente se ocupaban para el cuarto de milla y que tenían un coeficiente aerodinámico muy, o sea, generaba mucha resistencia al aire. Resistencia aerodinámica, sí. Y fíjate que qué chulada esos carros.
y siempre he dicho que todos esos son mis favoritos, o sea, los V8, qué belleza de carros. Y qué bueno que hablas de eso porque uno de los temas que entran muy adentro de los principios aerodinámicos y también como un golpe hacia abajo de esos muscle cars son cuando fue la crisis del petróleo en 1970, 1973, 73, 1800 por ahí, que Ajá. fue cuando la crisis del petróleo hizo que se enfocaran más en hacer los carros más chiquitos, los carros con 4 cilindros, todas esas bellezas de carros para nosotros los que somos bien codos y que no tenemos para pagar gasolina o para rendir esas lanchotas. Fue cuando se creó lo que fueron, bueno, cuando se empezó a evolucionar lo que eran los carros 4 cilindros. Y qué belleza, ¿no? Si has tenido uno, creo que tienes un Matiz, chulada de carrito, también hecho Ajá, con claro, un principio claro, aerodinámico del Volkswagen. claro, claro. Digamos, también una forma de aquellos años, por ejemplo, los años 80, Audi en 1983 sacó lo que es el Audi 100 C3, que básicamente es un auto de 4 cilindros, un sedán, con unas prestaciones mejores a las de un V8. Y qué chingón, ¿no? O sea, después de la crisis del petróleo, que se escaseó, que subió de precio mucho el petróleo y por controlar las emisiones de gases y todo, recurren a estos, a los V6. No dejamos de lado a los carros V6, como lo que fue en 1984, la camioneta Renault Space, Creo que que sí. básicamente es como yo la veo, como una Voyager, que es como una Winston, no sé. Una Winstar. Ajá, Feas camionetas, como las odio. sí. De ahí, pues pasamos a años 83, igual, con un Ford, que es el Ford Pro, que no, se parece muy futurista porque hasta las llantas están escondidas, o sea, básicamente su diseño es muy innovador, digo, para ese tiempo. O sea, la verdad, para mí se me hace un diseño muy feo. La neta, sí están horribles. Pero Bueno, fíjate que hablando de todo esto, me doy cuenta de de cómo va avanzando, ¿no? La aerodinámica en estos tiempos, porque, por ejemplo, hablábamos de Camille Jenatzy, que es el ingeniero belga, que, por ejemplo, él creó su primer carro, que creo que se llamaba Cita número 25, algo ajá, así, que no ves que lo estábamos leyendo hace rato, que fue como un carro creado como en un principio de una bala o una forma de una bala sí, en claro. ese tiempo eran carros eléctricos, entonces dices, pues era como un Elon Musk, ¿no? En estos tiempos. Ándale. Y no manches, o sea, fíjate, en ese tiempo yo creo que fue llegar a ser el primer carro que Ajá. recorrió, bueno, que alcanzó la velocidad de 100 kilómetros por hora, pues qué belleza, ¿no? O sea, qué chido que en esos tiempos, y gracias a ellos ahorita tenemos lo que son los alerones en los carros Ferrari, Lamborghini, todas esas marcas muy chidas, que notas las entradas muy grandes de aire y que tú notas que entre la carrocería tienen unos espacios y todo eso, y muchos dicen, no, pues qué onda, ¿qué es eso? Pero pues te das cuenta que eso todo le ayuda al vehículo a mantenerlo en el suelo y ayudarle, o sea, poder levantar unas velocidades enormes de 300, de 200 kilómetros por hora, 400 y mantener el vehículo en el suelo. Y eso, que es lo que notaba, que fue cuando se empezó como que con la crisis del petróleo, que a darle a decir a los vehículos, ¿sabes qué? Vamos a reducir la resistencia aerodinámica a estos vehículos, mejorando lo que es el túnel de viento, mejorando lo que son las entradas de aire a los vehículos, mejorando su diseño, metiéndoles alerones y todo eso, la neta, qué chulada que en esos tiempos hubo quien le metió coco y ahorita mira tenemos estas bellezas de carro que no se levantan y pueden levantar a 200 sin problema. Pues déjame decirte que todo lo que dijiste, por ejemplo, retomando lo que son alerones, lo que son difusores y todo esto viene desde, puta, muy atrás. Por ejemplo, tenemos el registro de los hermanos, Wright, que básicamente fueron los que diseñaron el primer prototipo de un avión. Pero antes de eso tenemos a un científico muy famoso que sería pues Leonardo da Vinci, que él fue como el antecesor de ellos, de esos dos hermanos. Regresando al tema de los aviones, gracias a los aviones tenemos lo que son difusores, alerones, y eso te ayuda básicamente, por ejemplo, en una carrera de competencia, pues
mantener tu auto en el suelo. Tenemos hasta ahorita una carrera muy famosa que sería pues la Fórmula 1, que se ocupan la aerodinámica, pues está muy enfocada a eso, Muy a con sus tope, ¿no? alerones, su diseño, cómo se distribuye el aire y todo. Hasta con los hiperautos, lo que son Bugattis, Ferraris, Lambos, su diseño básicamente son basados en aviones. Gracias a eso, con esos dos hermanos y algunas aportaciones de Leonardo da Vinci, tenemos todo eso. Y qué chingón. La Gracias a neta, esto carnal. te das, te, te das cuenta que no te hace falta un carro V8, sino simplemente con un carro 4 cilindros, ya sea turbo cargado o supercargado, o así hasta naturalmente aspirado, les puedes ganar a un V8. ¿Pero por qué? Porque tienes un coeficiente de aerodinámica más libre, digamos así, genera menos resistencia. Y sí, sí, lo podemos ver en los carros americanos, que son los setentas, los sesentas, todas esas lanchas que obviamente tienen unos motores, pero qué belleza, carnal, qué belleza. Pero, por ejemplo, yo lo notaba, lo estaba analizando hace un rato, y esos carros son muy buenos para cuarto de milla. ¿Por qué? Porque tienen un despegue en caliente y en un cuarto de milla pues de volada llega, ¿no? Pero en una autopista, no, hombre, en una autopista vas con un carrito 4 cilindros turbocargado, dirías tú, lo pasas de volada, ¿por qué? Porque ya un chingadazo de aire me lo vuelcas o pues no puede, obviamente, o sea, no tiene como los principios aerodinámicos. Se podría decir que pues a lo mejor un carrito de estos tiempos que a pesar de tener un motor pues una cilindrada muy abajo de él, pero gracias a esos principios aerodinámicos, ese vehículo 200, mira, vas como si nada, carnal. Se disfruta, se disfruta. Y sí, Y la verdad, pues, qué chingón, gracias a estos ingenieros, científicos, tenemos lo que hoy, lo que es el nacimiento de la aerodinámica. No sé, ¿cómo ves? no, hombre, pues este tema fue una belleza, carnal. Yo la verdad es que me preocupó haberlo elegido. Dije, a ver qué nos preguntan y a ver cómo lo estudiamos y a ver cómo lo explicamos. Pero la verdad es que este tema fue una belleza y fue un gran aprendizaje para nosotros. Y qué bueno que lo elegimos. ¿Tendrás Sí. alguna pregunta más, carnal? No, ya son todas. Yo ¿Son digo todas? que sí. Va, pues entonces, muchas gracias a las personas que nos están escuchando. Nos estamos viendo el siguiente mes. A ver qué tema le elegimos. Lo subimos en Facebook y ahí nos están guachando. Síganos en nuestra página de Sedva Pachuca. Y muchas gracias por estarnos escuchando, viejones. Gracias a todos por los que están escuchando. Hasta luego.